Comenzamos con los verbos en infinitivo. Vamos a leer. Dice, el infinitivo es invariable y suele usarse después de ciertos verbos como querer, poder, saber, ir, amar o gustar. Por supuesto, estos verbos que acabo de leer irían conjugados, ¿no? Dependiendo del sujeto o del pronombre o del nombre propio, ¿ya? Y luego sí iría, como ya veníamos leyendo, el infinitivo. El infinitivo del verbo es la forma básica del mismo, es decir, en español sería todo lo terminado en ar, er, ir, como ya lo hemos dicho, querer, por ejemplo. Querer es un infinitivo. Poder, saber, ir, amar, gustar. ¿Sí lo ven? Ar, er, ir. Asimismo, en hebreo, la constante es la letra lamed al principio del verbo. Todo verbo en infinitivo en hebreo comienza por lamed. Esto es muy importante. Todo verbo en infinitivo en hebreo comienza por la letra lamed. El infinitivo nunca se usa después de un pronombre o sustantivo, al igual que en español. Para eso hay que utilizar el verbo, pero conjugado, no en infinitivo. Y existen varios grupos de verbos, como ya lo había anticipado desde el comienzo, que ya vamos a ir empezando a ver cada uno de ellos. En total hay 7 grupos de verbos. Eh, y dentro de cada grupo, de hecho, hay variaciones. En cada uno de los grupos podemos encontrar subgrupos, por así decirlo. Bueno, vamos a ver ejemplos de lo que acabo de leer y lo que acabamos de procesar. Entonces, en este ejemplo, yo quiero comer torta. Yo quiero comer torta. Aquí vemos que el verbo en infinitivo en español viene siendo comer y el verbo conjugado viene siendo quiero. Es decir, el verbo en infinitivo siempre debe ir después de un verbo conjugado o de un adverbio. En este caso solo estamos viendo ejemplos de verbos en infinitivo que van después de un verbo conjugado. En este caso el verbo conjugado es quiero y el verbo en infinitivo es comer. Ahora en hebreo sería yo es ani y quiero rotse, ya está conjugado. Y lo que nos interesa en el día de hoy es el infinitivo, comer, leejol. Y aquí vemos cómo se cumple lo que acabamos de leer en el enunciado de que todo verbo en hebreo debe empezar con lamed, que en español vendría siendo la L, ¿sí? Leejol. Ani rotse leejol uga. Yo quiero comer torta. Y en hebreo sería de la siguiente manera. Ani rotse y leejol, vemos, se escribe con lamed al principio y ya el resto del verbo, que se compone por la alef, jaf, bav y lamed. Leejol. Ya veremos esto más adelante. Vamos a ver otro ejemplo. A él le gusta beber vino. A él le gusta beber vino. Aquí otra vez el verbo en infinitivo es beber y el verbo conjugado es gustar. Él es who, ¿cierto? Gustar, le gusta, ya está conjugado, se dice ohev, esto lo veremos más adelante. Y el verbo en infinitivo, lishtot, lishtot es beber, lishtot. Y vemos de nuevo cómo se aparece de nuevo la lamed al principio de el verbo, lishtot, ¿sí? Yain. Leejol en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo tenemos lishtot. Hu rotze lishtot yain. Él quiere beber vino. Y el último ejemplo, ellos pueden llegar por sí mismos. Ellos es hem, pueden, y ajolim ya está conjugado. Y el verbo llegar en infinitivo sería lehagia. Lehagia. Hem y ajolim lehagia be'atzmam, ¿okay? O sea, por sí mismos. Esto ya también lo habíamos visto cuando vimos lo que son las preposiciones, be'atzman, por sí mismos, ¿ya? Ahora, también se usa el infinitivo en expresiones como estas, que también ya lo había anticipado, no solo antes de un verbo conjugado, sino también
antes de por ejemplo, un adverbio o palabras que funcionan como adverbios. Por ejemplo, por favor cantar. O sea, aquí la intención de la frase es cante, por favor cante. Aquí cante en español pues ya está conjugado, cante. Pero en hebreo se puede decir utilizando el infinitivo, es decir, cantar, cantar, sin conjugar el verbo. Por favor, cantar, que sería bevakasha lashir. Lashir es cantar. Bevakasha lashir. Y por favor lea, que sería por favor leer. En hebreo sería bevakasha likro. Y vemos que ambos son verbos en infinitivo, ya que lo podemos identificar gracias a que empieza por la lamed al principio. Esa es la forma de identificar un verbo en infinitivo en hebreo, que comienza por lamed. Hay otros parámetros para identificar los verbos, pero ahora no los vamos a ver porque ya es dependiendo de cada grupo de verbos, ¿ya? Pero lo que sí identifica y es común en todos los verbos en hebreo es la condición de que debe tener lamed al principio de la palabra o del verbo, ¿ya? Por eso esto lo digo ahora y no después. Siempre. Ya veremos con cada uno de los verbos qué es lo que define o caracteriza a cada uno de ellos, además pues de tener la lamed al principio del verbo. Espero que se haya entendido este pedazo porque puede ser un poco confuso. Vamos a continuar.